En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. Aquí ya prestas, listas, Ada Caballero y Prince Otto. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buen día, Prince. Buen día a la audiencia. ¿Todo bien, y vos? Todo en orden, y también a todos los compañeros que nos dan el soporte correspondiente todos los días. Ahí con la felicidad siempre de Josema. ¿Sí, Josema? Saludos especiales. Bueno, tenemos que arrancar el programa haciendo el pimponeo de las principales noticias económicas a la espera de la entrevista pautada hoy. Así que vamos, Josema, a la viñeta. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. De acuerdo con Bloomberg en línea, el oro alcanzó cerca de $3.400 por onza, un alza de 0,6% en Asia, ubicándose apenas $50 por debajo del máximo histórico de abril, tras las advertencias del presidente de la Fed, Jerome Powell, sobre la inflación y las tensiones entre Irán e Israel. En lo que va de 2025, el metal acumula una suba superior al 30%, impulsada no solo por el auge en compras de bancos centrales que buscan diversificación del dólar, sino también por su papel tradicional como refugio frente al caos geopolítico. Estas tensiones en el Medio Oriente también provocaron una caída en los activos de riesgo en mercados emergentes, con pérdida de más del 0,4% en índices de divisas y acciones. Esa actitud conservadora se refleja además en una apreciación del dólar y del oro como destino de capital defensivo. El panorama económico se complica aún más por el escenario global. La Fed mantiene las tasas, pero Powell advirtió que el trabajo contra la inflación no ha concluido y que observarán durante el verano el impacto de los aranceles sobre la economía, dice Bloomberg en línea. ¿Más información, Ada? De acuerdo con el portal Ámbito, la Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo sin cambios la tasa de interés, situándola en el rango de 5,25% a 5,50%, el nivel más alto desde 2001. En su comunicado, el Banco Central proyectó realizar 2 recortes antes de que finalice 2025, a diferencia de los 3 recortes que había anticipado en marzo. El presidente de la Fed, Jerome Powell, declaró que no se tomarán decisiones sobre la reducción de tasas hasta que exista mayor confianza en que la inflación se dirige de forma sostenible hacia el objetivo del 2%. Los datos más recientes mostraron que el índice de precios al consumidor no tuvo variaciones en mayo, lo que representó la lectura mensual más baja desde julio de 2022. Esta desaceleración de la inflación se produjo pese a un mercado laboral que se mantiene fuerte. Aunque se esperan recortes para este año, el Comité Federal de Mercado Abierto indicó que la política monetaria seguirá siendo restrictiva por más tiempo, en un contexto de incertidumbre por los riesgos inflacionarios. Y siempre en el contexto internacional y como consecuencia de la crisis generada en el marco del conflicto entre Irán e Israel, hay anuncios de empresas sobre, de alguna manera, que forman parte de una advertencia de retirarse de determinados puntos ahí en Medio Oriente. Y en ese sentido, Bloomberg en línea da cuenta que en un escenario de escalada en Medio Oriente, Shell ha advertido que un eventual bloqueo del estrecho de Hormuz por parte de Irán podría provocar un impacto sustancial en el comercio energético global. Aproximadamente una cuarta parte del petróleo comercializado por mar influye por esta ruta crítica, y en los últimos días se registraron interferencias en las señales de los barcos, lo que mantiene en alerta a los operadores del Golfo Pérsico. Shell ha activado planes de contingencia ante la posibilidad de que Estados Unidos se involucre directamente en el conflicto entre Israel e Irán, lo que podría interrumpir los envíos regionales. Aunque los precios del crudo ya han experimentado alzas por las hostilidades, hasta el momento no se registraron bloqueos reales, pero la compañía enfatiza que cualquier cierre de este paso estratégico provocaría un shock inmediato en el mercado mundial de energía. Y del contexto meramente internacional vamos aterrizando ya a nivel regional. ¿Qué dicen los portales sobre Brasil y qué está pasando en ese país? El Comité de Política Monetaria elevó la tasa Selic en 0,25 puntos, alcanzando un nivel del 15% anual, el más alto desde julio de 2006. Esta fue la 7ª suba consecutiva desde septiembre del año pasado, cuando arrancó el ciclo que llevó la tasa desde 10,5% hasta el nivel actual, superando incluso el techo regional. En mayo, la inflación medida por el IPCA desaceleró
a 0,26% mensual, acumulando 5,32% en 12 meses, cifra que supera el límite superior del rango meta. El Copom decidió mantener la tasa elevada mientras evalúa los efectos del endurecimiento monetario y advirtió estar preparado para seguir subiendo si la inflación no converge hacia el objetivo. Y de Brasil los trasladamos a Argentina. De acuerdo con Bloomberg en línea, en mayo de 2025, el consumo masivo en ese país mostró un panorama dispar. El índice de ventas minoristas cayó un 2,9% interanual y un 0,7% mensual. En contraste, las ventas en supermercados crecieron 8,9% de manera interanual y 0,5% respecto a abril, mientras que los centros de compras registraron un aumento de 19,2% interanual en abril. Sin embargo, autoservicios mayoristas sufrieron descensos del 2,9% interanual y 3,2% mensual, reflejando así un consumo segmentado y no uniforme. Bloomberg dice que para mayo el consumo masivo volvió a mostrar debilidad, cayó 3,2% frente a abril y 0,9% respecto al mismo mes del año anterior, con Focus Market destacando que, a pesar de la desaceleración de la inflación, el ingreso real no mejora lo suficiente para impulsar la demanda general. Los comercios enfrentan desafíos por la falta de recomposición salarial y el incremento de precios en servicios, lo que obliga a reducir márgenes y limita la capacidad de repunte del consumo, menciona Bloomberg en línea. ¿Más información, Ada? De acuerdo con el portal El País, durante el primer semestre de 2025, Sudamérica logró cosechas históricas en Uruguay, Argentina y Brasil, lo que otorgó a la región una ventaja competitiva en el mercado global de granos, marcado por alta incertidumbre geopolítica. El elevado volumen también presionó a la baja los precios internacionales, aunque productos con alta eficiencia y bajos costos lograron mantener buenos márgenes operativos, incluso con cotizaciones inferiores a $650 por tonelada de soja. La tensión en zonas como Medio Oriente, Rusia, Ucrania y China-Taiwán elevó los costos de logística y mantuvo al petróleo por encima de los $70 por barril, lo que encareció insumos como fertilizantes. China siguió dirigiendo la demanda, priorizando compras en Brasil, luego Argentina y finalmente Uruguay. Este último ya comercializó buena parte de su soja, aunque enfrenta volatilidad. Mientras el conflicto incrementa los precios, también puede provocar descensos abruptos. El valor de la colza superó $400 por tonelada en Chicago, ofreciendo oportunidades para la planeación de la próxima zafra de invierno. Y aquí viendo información internacional, de acuerdo con Clarín.com, sobre lo que está pasando, sobre todo en el contexto internacional, en el marco, como decía, de la guerra Irán-Israel. Donald Trump ya aprobó los planes de ataque contra Irán, solo debe tomar la decisión definitiva, dice el portal digital Clarín, y en ese sentido el presidente de los Estados Unidos aprobó los planes de ataque contra Irán el martes por la noche, pero no tomó una decisión definitiva sobre si atacar el país y unirse formalmente a la campaña aérea de Israel, según informaron medios internacionales. Y también se menciona que Trump pospuso la decisión de atacar en caso de que Teherán accediera a abandonar su programa nuclear, según las fuentes. La noticia fue reportada inicialmente por medios internacionales y la Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Y también se destaca dentro de esta noticia, Israel no ha llevado a cabo ningún ataque conocido contra Fordo desde que comenzó a bombardear objetivos nucleares y militares iraníes a finales de la semana pasada, y la base está casi 100 metros bajo tierra, escondida en una montaña. Solo una bomba antibúnker podría alcanzar a Israel. No tiene esa arma, dice Clarín. Y bueno, todos los mercados también expectantes de lo que está pasando en Medio Oriente y bueno, las decisiones también que se van tomando en ese sentido desde Estados Unidos como un socio casi estratégico para uno de los bandos. Ada, nosotros tenemos que hacer el primer corte, pero me gustaría compartir antes el segmento habitual que tenemos aquí justamente en Economía 1000 de la cifra del día y comentarles que obviamente estas cifras representativas son extraídas de las entrevistas que tenemos todos los días aquí en Economía 1000 y que invitamos a la gente pueda volver a escuchar, a ver los capítulos anteriores. En esta ocasión, ¿sobre qué compartimos? 706.000 metros cúbicos de diésel y 430.000 metros cúbicos de nafta fueron importados por Paraguay entre enero y mayo, conforme con los datos de aduanas. Esta diferencia se debe a que las internalizaciones de diésel son mayores, ya que el país consume más diésel que nafta, una característica común en América Latina. Si te interesa descubrir más detalles, puedes escuchar el podcast completo en Spotify y buscarlo en el perfil de Economía 1000 y mantenerte al tanto de todo.
Y así vamos a nuestra primera pausa. De la vuelta seguimos con más Economía 1000. Seguís escuchando Economía 1000, gracias por la compañía y es momento de hacer un pimponeo rápido de las principales noticias económicas del día, Ada, y aterrizando ya a temas de Paraguay, porque durante esta semana se suscitaron muchas informaciones económicas y obviamente aquí también compartimos con la audiencia, considerando que todo lo que pueda suceder a nivel local, doméstico y sobre todo a nivel internacional también tiene un impacto significativo en la economía. Y de ahí partimos porque, de acuerdo con abc.com.py, tras la firma del acuerdo entre Paraguay y Argentina el 19 de mayo de 2025, la tasa local de uso de energía generada por la central hidroeléctrica de Yacyretá se redujo a 90 megawatts hora, lo que equivale al 6,5% del total generado en ese mes. Se trata del menor porcentaje desde agosto de 2023. Esta disminución progresiva comenzó con 592 megawatts hora en enero, pasó a 634 megawatts hora en febrero, luego bajó a 414 en marzo y 119 megawatts hora en abril, hasta llegar al mínimo de mayo. En total, la reducción acumulada entre enero y mayo alcanzó el 85%. El nuevo acuerdo impuso un límite de uso para Paraguay de 425 megawatts hora, medidos hasta fin de año dentro de una capacidad total de generación de 3.100. Esto implica que Argentina podrá utilizar el excedente energético y revenderlo a terceros. La tarifa pactada fue de $28 por megawatts hora, por lo que Paraguay desembolsó aproximadamente 2,52 millones de dólares por el uso de la energía de Yacyretá en mayo, una cifra muy por debajo de los costos fijos mensuales de operación de la entidad. Esta situación plantea desafíos financieros para avanzar con obras y cubrir los gastos corrientes, dice ABC. De acuerdo con Forbes Paraguay, entre enero y mayo de 2025, Paraguay exportó carne bovina por un total de 836 millones de dólares, un incremento del 36,4% respecto al mismo periodo de 2024. Chile se mantuvo como el principal destino con compras por 274 millones de dólares, lo que representa el 32,8% del total. No obstante, experimentó una leve caída interanual de 0,8% en valor y 13,8% en volumen. Taiwán fue el segundo mercado con envíos por 111 millones de dólares, mostrando una expansión de 97,5% en valor y 51,8% en volumen. En tercer lugar se ubicó Estados Unidos con compras por 106 millones de dólares correspondientes a 18,6 mil toneladas. El precio promedio por tonelada exportada aumentó 15,7% en comparación al mismo periodo del año anterior. Brasil se posicionó como el mercado que mejor pagó, con un promedio de 6.411 dólares por tonelada, seguido por Israel y Chile. Estos valores reflejan una recuperación en el precio implícito promedio por tonelada, que en 2024 había sido de 4.646 dólares, mientras que en lo que va del 2025 alcanzó los 5.377 dólares. El crecimiento en volumen y precio posiciona la carne como uno de los principales rubros de ingreso para el país en el primer semestre del año. Y más información, esta vez del portal oficial del Ministerio de Economía y Finanzas, y se habla sobre lo que manifestó el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, acerca de que se proyecta tener un tercer año de crecimiento económico sólido en Paraguay. El desempeño económico actual fue destacado por el ministro de Economía y Finanzas, quien afirmó que desde la cartera económica confían en que Paraguay encamina su tercer año consecutivo con crecimiento del Producto Interno Bruto por encima del 4%. Esta estimación es acompañada por la revisión al alza de las proyecciones del PIB por parte de organismos multilaterales, bancos y analistas económicos, indicó el titular del MEF durante su intervención en la reunión del Consejo de Ministros realizada esta mañana en Palacio de Gobierno, o mejor dicho, en los días anteriores bajo la coordinación del presidente de la República. En ese sentido, subrayó que no se trata simplemente de obtener una cifra positiva en los informes, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial. Lo decimos porque creemos firmemente que
este crecimiento se traduce en un mejoramiento real de las condiciones sociales de nuestros ciudadanos. Por eso es importante tener este lindo número macroeconómico, sostuvo Carlos Fernández Valdovinos. Agregó que sostener un crecimiento robusto exige mantener la credibilidad de las cuentas públicas e insistió en el compromiso con el cumplimiento del plan de convergencia fiscal a través del cual se prevé un déficit máximo de 1,9% para este año. El logro no es tarea solo del MEF, sino de todos. El déficit fiscal es un número total, pero se construye con la suma de las partes y ustedes son quienes hacen esas partes, dijo Fernández Valdovinos. Agregó que los recursos no son limitados, por eso cada uno debe revisar su presupuesto y priorizar lo verdaderamente necesario. Asimismo, resaltó el esfuerzo del gobierno en mejorar la calidad del gasto público como segunda pata clave de la política fiscal. Al respecto, mencionó que en los primeros 5 meses del año se observó un aumento significativo en las inversiones y en áreas sociales estratégicas. Por mencionar, las inversiones crecieron 94 millones de dólares con relación al mismo periodo del año pasado, que ya había sido superior al 2023. Estas inversiones incluyen proyectos del MOPC y adquisiciones como los radares. Además, fortalecimos sectores claves como salud, educación y seguridad, dijo el ministro de Economía. Señaló también que la ejecución presupuestaria de salud en la Administración Central tuvo un aumento de 58 millones de dólares, en educación 62 millones de dólares más, y no solo para salarios docentes, sino también para útiles escolares. Mientras que en el área social se registró un incremento de 74 millones de dólares y en seguridad se destinaron 87 millones de dólares adicionales, en parte gracias al respaldo financiero de Itaipú, dijo también el ministro de Economía. ¿Más información, Ada? De acuerdo con Valor Agrícola, entre enero y mayo de 2025, Paraguay exportó 3.564.000 toneladas de soja, 1 millón de toneladas menos que en el mismo periodo de 2024, lo que equivale a una caída del 21,9%. Esta reducción impactó directamente en el ingreso de divisas, que pasó de 1.788 millones de dólares a 1.308 millones de dólares, una baja del 26,8%. Argentina concentró el 89,7% del valor exportado, aunque con una disminución del 16% en volumen y del 21% en ingresos. Brasil, segundo destino con 7,5% de participación, experimentó caídas del 50% en volumen y del 56% en valor. En mayo, los precios internacionales de la soja presentaron movimientos mixtos. En Rosario bajaron 2,9% frente a abril, mientras que en Chicago subieron 2,2%. Sin embargo, en la comparación interanual, ambas bolsas reflejaron retrocesos marcados del 14,1% y 13,6% respectivamente. La recuperación parcial en Chicago respondió a una tregua comercial entre Estados Unidos y China, con reducción temporal de aranceles y a proyecciones del Departamento de Agricultura sobre menor oferta y reducción de stocks. Y tenemos que hacer otra pausa y a la vuelta vamos a seguir con más Economía 1000, hablando, conversando y bueno, una entrevista ya en breve con Manuel Ferreira, economista, exministro de Hacienda y también presidente de la consultora MEF Economía e Inversiones, para que nos haga un pequeño repaso de lo que está pasando en estos meses del año 2025, con varios factores también que hay que considerar en el escenario internacional y obviamente con impacto en el escenario doméstico. Vamos a otra pausa y a la vuelta seguimos con más Economía 1000. Seguís escuchando Economía 1000 y en esta parte del segmento del programa tenemos que compartir, de alguna manera refrescar a los conceptos económicos que, si mal no recuerdo, ya habíamos hablado en algún momento, pero considerando que se estaba hablando mucho de la dinámica del mercado cambiario, algunos factores de incidencia también en el comportamiento del dólar, esto que también se dice y se ve en los números, que a nivel internacional el dólar estaba de alguna manera perdiendo fuerza, después recobrando otra vez al final, pero en Paraguay evidentemente estaba sucediendo algo muy extraño, explicado por varios factores también domésticos, y en ese sentido es interesante abordar algunos de los conceptos que engloban de cierta manera el mercado cambiario. Y siempre se habla de la tasa de política monetaria. ¿Y qué es la tasa de política monetaria como instrumento que tiene de alguna manera también el Banco Central del Paraguay? La tasa de política monetaria, también conocida como tasa de referencia, es el principal instrumento de política monetaria que utiliza el Banco Central del Paraguay
Paraguay para lograr su objetivo principal, es decir, la estabilidad de los precios. A través de este instrumento, el BCP influye en las tasas de interés y en la liquidez del sistema financiero, lo que puede afectar parte de la actividad económica y posteriormente incidir en la inflación. De acuerdo con últimos datos dados a conocer por el Comité de Política Monetaria, se había decidido mantener la tasa de referencia en 6% anual, nivel que se encuentra desde marzo de 2024. Y evidentemente también dentro de esta tasa de referencia del 6%, dentro del comunicado del Comité de Política Monetaria, se había anunciado de que van a seguir monitoreando todo lo que está pasando a nivel internacional para tomar nuevamente una decisión en las próximas semanas. También habíamos hablado en su momento sobre el índice del dólar, el DXY. ¿Y qué es el índice del dólar? Mide la fortaleza del dólar estadounidense frente a una canasta de 6 monedas extranjeras: el euro, el yen japonés, la libra esterlina, el dólar canadiense, la corona sueca y el franco suizo. Este índice es un barómetro clave para el comercio global y la estabilidad financiera, ya que refleja las expectativas sobre la economía de Estados Unidos, la política monetaria de la Reserva Federal y factores de riesgo global. A partir de octubre de 2024 se produce un repunte del índice que se mantiene aproximadamente hasta febrero de 2025 con valores positivos que alcanzan hasta el 3,9%. Sin embargo, en el dato correspondiente a marzo de 2025, el índice vuelve a registrar una caída del 0,4%, un comportamiento que se ve incluso hasta hace unas semanas. Y ante tal escenario, los mercados financieros han reaccionado con alta volatilidad, caídas en las bolsas, salida de capitales de activos de riesgo y refugio en valores más seguros como bonos y oros, que también ya habíamos compartido sobre la cotización que han tenido estos valores de refugio, como son los bonos y el oro. Otro concepto que se suele abordar cuando estamos hablando del mercado cambiario es lo que nosotros tenemos básicamente aquí en Paraguay, el mercado minorista y el mercado mayorista, que funcionan básicamente para dos segmentos diferentes, aunque finalmente se entrelacen entre sí al final. De acuerdo con el concepto del mercado cambiario minorista, es el segmento en el que se realizan operaciones de compra y venta de divisas extranjeras entre el público en general y las instituciones autorizadas como bancos, casas de cambio o entidades financieras. Este mercado está orientado principalmente a satisfacer las necesidades cambiarias de personas físicas y pequeñas empresas que requieren moneda extranjera para fines diversos. El mercado cambiario minorista también se lo conoce como el mercado del dólar efectivo. Y tenemos el otro mercado cambiario, que es el mayorista o el interbancario, que es el segmento compuesto por operaciones de gran volumen que se realizan entre bancos, casas de cambio, grandes empresas y entidades financieras. Por tanto, el tipo de cambio suele ser más competitivo, ya que refleja de manera más directa la oferta y la demanda reales de divisas en la economía. Y tengo más conceptos, pero tenemos que seguir con las informaciones. ¿Qué tenemos? De acuerdo con ABC, el déficit acumulado de la caja fiscal en 10 años llega a 1.242 millones de dólares. Que esto es financiado mes a mes con los impuestos de la ciudadanía, pese a las promesas de una reforma en el sistema previsional del funcionariado público para corregir asimetrías, no se ha avanzado. En medio de las tantas necesidades que apremian al país, es inadmisible que millonarios recursos del Tesoro, provenientes de los impuestos pagados por la ciudadanía, se tengan que disponer para cubrir la diferencia de las jubilaciones de los funcionarios públicos. Y esto es en el marco también de una opinión que lo comparte de hecho abc.com.py sobre la situación de la caja fiscal, un compromiso y uno de los desafíos que tiene que y sigue enfrentando este gobierno, y de hecho gobiernos anteriores, que se va acentuando y que se debe tener ya de alguna manera una respuesta en ese sentido por las implicancias que tienen en las finanzas públicas. Hacemos un pequeño paréntesis aquí porque le pedimos a los compañeros el soporte de las siguientes láminas, porque queremos compartir también estos datos muy interesantes que son extraídos del portal del Ministerio de Economía y Finanzas sobre los recursos públicos depositados en el sistema financiero nacional. Y aquí estamos hablando de todos los organismos del Estado, administración central y descentralizada, que
cuyos recursos están depositados en los bancos con determinada calificación crediticia, obviamente, que respalden y que den toda la garantía de que esos recursos van a ser respondidos en caso de necesidad. Y ahí vemos, gracias compañeros, voy a tratar de divisar porque está medio chiquita la letra, así que está un poco lejos. Si vemos los depósitos en dólares americanos, de acuerdo con este informe oficial del Ministerio de Economía y Finanzas, al mes de mayo se encuentran depositados aproximadamente 518 millones de dólares y se están distribuyendo evidentemente por determinadas entidades como son entidades públicas de seguridad social, empresas públicas, entes autónomos y autárquicos. Y también tenemos en moneda nacional, que lo vamos a compartir en breve, porque me dicen desde producción que ya está en línea Manuel Ferreira. Él es economista, exministro de Hacienda, también presidente de la consultora AMEF Economía e Inversiones. ¿Cómo estamos, Manuel? ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por atendernos. Hola, Prince, ¿qué tal? Todo en orden. Aquí, Manuel, queriendo saber, actualizar algunos indicadores económicos, y qué mejor que una entrevista contigo, que estás en el día a día y bueno, conociendo y sabiendo todos los factores también que están incidiendo en la dinámica y en el comportamiento económico de Paraguay. ¿Cómo podríamos evaluar de alguna manera estos 5 primeros meses y ya casi cerrando los 6 primeros meses del año 2025, Manuel? Bueno, creo que las cosas van moviéndose. Estamos viendo algunos temas que creo que son importantes, ¿verdad? Una dinámica que se empieza a notar en el sector, sobre todo en algunos sectores vinculados al sector público, y los gastos derivados de ciertas inversiones que realiza el sector público. Esto creo que va a ser muy importante, sobre todo en el sector de construcción, y puede llegar a generar un impacto importante. Hemos visto varios llamados a licitación con relación a ese tipo de inversiones, pero bueno, eso también toma tiempo en materializarse, ¿verdad? Por otro lado, creo que también hay estamos en un momento donde estamos viendo bastante controlado todavía el tipo de cambio. Posiblemente a partir del segundo semestre, que ya estamos en las puertas, empecemos a ver un poco alguna presión más alcista en ese terreno. Creo también que el tema de la inflación, que es un tema que siempre es polémico para la gente, porque la gente se va al súper y no ve lo que el Banco Central publica mensualmente. Creo que también ese es un tema que se está volviendo de relevancia por el hecho de que hemos visto muchos aumentos, sobre todo en el mes de mayo, en todo lo que es productos cárnicos en general, y que han sido compensados por una baja en precios de productos frutícolas y tubérculos en general, que habían subido a principios de año por una situación temporal de escasez. Y por otro lado, estamos viendo también que había habido una disminución en el precio de los combustibles, que hoy está en riesgo con toda esta situación que se está viviendo entre Israel e Irán, en una zona productora muy importante, donde seguramente los resultados podrían impactar. Los resultados de esto está todavía muy incierto, todo el panorama en esa zona, pero los resultados podrían generar un impacto en precios que puede ser trasladado al consumidor de aquí en adelante. Así que creo que por ahí más o menos andan los temas más relevantes. Considerando que, como siempre decís, Manuel, Paraguay es un importador básicamente neto de combustible, evidentemente todo lo que pasa a nivel internacional tiene su impacto directo en los precios, que finalmente eso que decís se traslada al consumidor final.
Paraguay es un importador absoluto de combustible, ¿verdad? Entonces, en general nosotros tenemos algunas mezclas con etanol, Sí. pero el etanol también se mueve en función del precio del combustible, ¿verdad? El etanol y el biodiesel, cuando se hagan mezclas, van a tener esas variaciones, ¿no? Manuel, con respecto al mercado cambiario, ¿hay algunos factores que están teniendo cierta incidencia que escapa de lo que está pasando a nivel internacional? ¿Y cómo estás viendo? ¿Se sigue moviendo de manera diversa o adversa, más que diversa, adversa el tipo de cambio en Paraguay si lo comparamos con lo que está pasando a nivel internacional? Bueno, hoy tenemos un tipo de cambio bastante estable, Sí. bastante estabilizado, por lo menos en los últimos tiempos. Esto obviamente obedece a que también hemos tenido unas intervenciones muy importantes del Banco Central en todo este tema. Y lo que hemos tenido es un comportamiento que prácticamente durante lo que fue el año en general ha habido un movimiento de contramano a lo que es el mundo, ¿no? Ese movimiento de contramano a lo que es el mundo significa que el tipo de cambio en otros países está disminuyendo, mientras que el tipo de cambio en Paraguay fue subiendo, ¿verdad? durante este periodo de tiempo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde vemos una situación que se despega de lo que vemos que ocurre en otros lugares, y que es lo que es llamativo en el caso paraguayo, ¿verdad? Y esto se debe mucho a que muchos actores te pongo un ejemplo Sí. que creo que puede ayudar. El real había cerrado a valores de alrededor de 6 reales por dólar, 6.18 a fines del año pasado, y hoy está en 5.49, ¿verdad? Cuando nosotros miramos nuestro guaraní, sin embargo, la situación es totalmente distinta, porque hemos visto una suba en la cotización del dólar durante este mismo periodo de tiempo, ¿verdad? Cuando nosotros veíamos el cierre del año, estábamos en alrededor de 7.750, ¿verdad? Sí. 7.600 en realidad, ¿verdad? 7.675 cerró, y hoy tenemos un dólar que está en 7.985, o sea, hemos tenido más de 300 puntos de incremento en la cotización del dólar, y esto se debe a que muchos de los agentes hoy prefieren tomar dinero en guaraníes, Sí. y ese dinero que está en guaraníes convertirlo a dólares y hacer sus operaciones en dólares. Entonces, y esto se debe a que la tasa de interés relativa de Paraguay en términos absolutos, en términos reales y absolutos, está más baja hoy en Paraguay que en Estados Unidos, y esto genera este tipo de transacciones, grandes volúmenes de transacciones que dan un incentivo, también obligan al Banco Central a tener que invertir en ciertos elementos, en tratar de frenar esta cotización, ¿verdad? Y esto es lo que ha generado este incremento, ¿verdad? Cuando no debería haber ocurrido esta situación en este periodo de tiempo al que estamos haciendo referencia, ¿verdad? Vamos a ver, en Paraguay va a haber una escasez relativa de dólares, sobre todo que se va a notar en el segundo semestre del año, y vamos a ver hasta qué punto podemos llegar con esta cotización.
Manuel, ¿y esta tasa de referencia o la tasa política monetaria del 6%, cómo lo estás viendo? Y también anexando un poquitito con el anuncio que dio a conocer recientemente la Reserva Federal sobre también la misma tasa y que tiene de alguna manera incidencia en las decisiones que se pueda tomar a nivel doméstico. ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, yo creo que la tasa debería subir acá a nivel local, sí, porque una tasa más alta va a desestimular, digamos, esta situación que es la que estamos notando hoy. Vamos a ver qué es lo que ocurre. El Banco Central hoy también está con todo este tema del incremento en la cotización del precio del petróleo. Sí. Y vamos a ver cómo eso termina impactando en la canasta familiar, ¿verdad? Obviamente por ahí puede venir una preocupación. No creo que ocurra en el mes de junio. Sí, posiblemente se va a empezar a notar eso en el mes de julio, y ahí posiblemente podamos tener una reacción. Pero yo creo que el Banco Central hoy no está reaccionando ante este diferencial de tasas al que hacía referencia. Y con respecto a las finanzas públicas, Manuel, ¿hay algún componente que sigue generando preocupación, por ejemplo, en lo de la caja fiscal, y que no se está haciendo de alguna manera todavía tomando ningún tipo de acción concreta? Bueno, el tema de la caja fiscal lo venimos conversando hace muchos años, ¿verdad? Este era un problema importante hace 3 o 4 años, o era urgente hace 3 o 4 años, ya no sé cómo calificarlo. Es cierto. Es una situación que está generando, es el principal agujero que tiene hoy el sistema fiscal paraguayo. Creo que en algún momento dado el ministro lanzó algunas ideas sobre este tema, como ser la posibilidad, por ejemplo, de poner una única edad jubilatoria para todos los paraguayos, ¿verdad? o los contribuyentes localmente, ¿verdad? Y eso puede ser una puerta para un proceso de solución de esto, ¿verdad? Pero va a estar lejos de resolver el problema va a seguir generando un impacto de largo plazo. También le escuché al ministro hablar mucho de los derechos que tiene la gente con relación a su jubilación, y creo que acá hay una acotación que hay que hacer. Sí. El que tiene derechos adquiridos es el jubilado, ¿verdad? Uh-huh. Al jubilado le dijeron: vos te vas a jubilar de esta manera, y esa persona se jubila así, tal cual se inició su proceso jubilatorio, ¿verdad? El que no está jubilado tiene un derecho que se llama un derecho en expectativa, es decir, en algún momento dado le dijeron que se podría jubilar con esta situación. Uh-huh. En el primer caso no es posible cambiar esto, porque si cambias a los que tienen derechos adquiridos en general, lo que puede ocurrir es que te puedes comer una serie de demandas que vas a perder, ¿verdad? Sí. En el caso contrario, donde tenés una situación en la cual no hay todavía un derecho adquirido, entonces sí se pueden realizar cambios. Y esto abre una ventana para que mucha gente, para poder acelerar los procesos y tapar el agujero de la caja fiscal más rápido. Pero hay que tomarlo con cierta valentía, digamos, ¿verdad? Y hacer frente a este tipo de decisiones en algún momento dado. Yo realmente veo muy complicada la situación, porque cuando hablamos del Parlamento, hay que recordar que el año pasado el Parlamento se autoasignó jubilaciones que obviamente hacen que la altura moral con la cual pueda encarar el Parlamento esto esté muy limitada, ¿verdad? Sí. ¿Cómo van a
a pretender bajarle a la gente las jubilaciones cuando ellos mismos se las están subiendo. Entonces, veo complejo el panorama y veo que parecería ser que no hay fuerza política suficiente en el Poder Ejecutivo para conseguir los resultados, porque creo que la voluntad sí existe, ¿verdad? Manuel, y finalmente, y ya dejarte seguir, agradecerte tu tiempo, esto tiene que ser una preocupación de la sociedad en general, porque al final el impacto, y se sigue de hecho ya generando, es para toda la población en el sentido de que va directamente financiado por los impuestos. Claro, este impacto siempre es un impacto importante, ¿verdad? Y notorio, ¿verdad? Al final todos terminamos pagando para que unos cuantos sean los que sean beneficiados, ¿verdad? Entonces, creo que por ahí hay mucho que hablar con relación al tema. Manuel, muchísimas gracias por tu tiempo, que tengas un excelente día. Gracias, Prince, un saludo y un saludo a la audiencia también. Muchas gracias. Estuvimos con Manuel Ferreira, economista, ex ministro de Hacienda, presidente de la consultora MEF Economía e Inversiones, haciendo un rápido análisis y bueno, presentándonos también aquí en Economía 1000 sobre cómo está evolucionando la economía en los primeros 5 meses y medio, casi 6 ya, del año 2025 y muchos desafíos todavía, los que se vienen para el segundo semestre del año 2025. Así que a seguir atentos, a seguir monitoreando los principales indicadores económicos y obviamente todo lo que se pueda suscitar lo vamos a tratar de traerlo aquí en este espacio económico. Ada, tenemos que seguir completando el análisis que dejamos de alguna manera pendiente antes de la entrevista con Manuel Ferreira, así que le pedimos a los compañeros nuevamente el soporte. Gracias, compañeros. Y hacemos una recapitulación para que podamos ubicarnos nuevamente antes de terminar el programa. Este es un informe del Ministerio de Economía y Finanzas sobre los recursos públicos depositados en el sistema financiero nacional. Y está discriminado en dólares y guaraníes, obviamente, por los recursos que se generan por las diferentes entidades, tanto en moneda extranjera como en moneda nacional. Así, al mes de mayo, en el sistema financiero nacional se encuentran depositados aproximadamente 518 millones de dólares. ¿Y de dónde provienen estos 518 millones de dólares? El 44,3% de las empresas públicas, un 26,1% de las entidades públicas de seguridad social y un poco más de casi 30% de otros organismos de las empresas o de las entidades del Estado. Y así se va conformando el volumen de 518, casi 520 millones de dólares en el sistema nacional. La siguiente lámina, por favor, compañeros. Por composición, cuando hablamos de los instrumentos en dólares o más bien por instrumento y de los recursos, estamos hablando de los 518 millones de dólares, en un altísimo porcentaje, casi en un 70% se encuentran depositados a la vista y en un 30% aproximadamente bajo la figura de los certificados de depósito de ahorro y el restante en cuenta corriente. Si miramos los recursos públicos en guaraníes, en el sistema financiero se encuentran depositados aproximadamente 17 billones de guaraníes. ¿Y cómo están distribuidos estos 17 billones de guaraníes en el sistema financiero nacional? Por tipos de instrumentos y en un altísimo porcentaje, superando el 60%, bajo la figura del certificado de depósito de ahorro, es decir, en inversiones. Y en un poco más del 26% depósito a la vista y un 11,7% en cuenta corriente. Aquí vemos una variación entre los recursos en dólares y los recursos en guaraníes, mientras que los recursos públicos, los fondos públicos en moneda extranjera tienen una mayor colocación en depósitos a la vista para una rápida disponibilidad de los recursos. Los fondos en guaraníes están más abocados a las inversiones, por eso justamente está bajo la figura de CDA. Y si tuviéramos que hacer un ranking de los bancos que están de alguna manera teniendo estos recursos públicos, le pedimos a los compañeros la siguiente lámina, por favor.
Y ahí sí les voy a pedir un poco de que me hagan zoom, por favor, Rodrigo, porque ahí me cuesta más llegar a divisar. Así que si hacemos un ranking por bancos, por favor, si me pueden hacer un zoom, les agradecería. Ay, muchas gracias. En dólares, el 21% se encuentra en Ueno Bank, el 19,5% en Basa, el 11,1% en Continental, el 9,4% en el BNF y el 7,8% en el Citibank. Solo estos 5 bancos concentran un poco o cercano al 70% de los recursos públicos en dólares. Y si vamos en guaraníes, y les pedimos a los compañeros que bajen un poquitito más la lámina, por favor. Gracias. Los 5 mayores o los 5 principales bancos que concentran los recursos públicos en guaraníes están liderados por el BNF, que administra el 28,4% de los 17 billones de guaraníes que están en el sistema financiero. Le sigue Continental, Ueno Bank, Sudameris y GNB. Y también estos 5 bancos administran aproximadamente el 70% de estos recursos en guaraníes. Estos son datos oficiales, son extraídos de la página del Ministerio de Economía y Finanzas. Así que también compartimos dentro de todo lo que estamos desarrollando aquí en el programa. Y tenemos que despedirnos finalmente. Así es. Mañana, compañeros, nos vamos a ir hasta España, ya adelante, porque ella sí estará ahí al pendiente. Ya programamos esta entrevista. ¿Se acuerdan de Natalia Cáceres? Ella fue la secretaria de Maquila, hoy agregada en España por el gobierno de Paraguay. Está tratando y viendo todo lo que se puede generar a nivel internacional en materia de inversiones, así que un aporte muy importante el que vamos a tener también desde el viejo continente y conociendo lo que se está haciendo también a nivel internacional, cómo están viendo a Paraguay en el contexto internacional. Nos vamos despidiendo, que tengan un excelente día. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.